bienvenidas y bienvenidos a los encuentros de Arfoto, una serie de entrevistas alrededor de la fotografía contemporánea a través de una serie de perfiles como comisarios, galeristas, fotógrafos, editores, coleccionistas, que todos ellos nos van a arrojar un poco de luz sobre no solo sobre sus procesos de trabajo y sobre su visión sobre este medio, sino también arrojar un poco de luz de hacia dónde también podemos ir, ¿no? en los próximos años, ¿no? Que también este tipo de eventos sirvan para tomarle el pulso, ¿no? al estado de la fotografía contemporánea hoy en día, cada uno desde su disciplina. Estos encuentros se están realizando dentro del marco del Festival Arfoto 2025, que se está haciendo en estos momentos en el Design Hub de Barcelona. Y para la entrevista de hoy tenemos a Benito Padilla, que ahora lo vamos a presentar. Benito, muchísimas gracias por acudir y por ceder parte de tu tiempo en participar en estos encuentros. Me vas a permitir que te haga una breve introducción, ¿vale? Que he hecho yo. Espero que me acerque a la realidad en la medida posible. Seguro que sí. Benito, eres historiador, Sí. tasador, galerista, Sí. con una extensa trayectoria en el mundo del arte. Eres fundador de Imaginar Gallery Sí. y del espacio cultural Mogambo. Sí. Hace muchos años. Has combinado tu formación académica con una intensa labor como anticuario, marchante y asesor de coleccionistas desde finales de los años 80 hasta la actualidad. Desde 2007 diriges Imaginar Gallery, un espacio dedicado a las vanguardias históricas y al arte contemporáneo más disidente. Tu línea curacional se centra en obras que desafían normas sociales y estéticas, con una clara vocación por el arte comprometido y transgresor. En el Arfoto 2025 presentas un stand protagonizado por las fotógrafas Zanele Muholi, Rada Akbar y Rosalía Bronstein. Un espacio donde la identidad femenina, la memoria y la resistencia se articulan a través de la imagen como una herramienta de visibilización y denuncia. Bienvenido. Bien hallado, gracias. Y arranquemos con esto. Muy bien. ¿Por qué estas tres artistas y no otras? Sí, yo he creído interesante presentar, hacer un proyecto, efectivamente, en Arfoto que significase ni más ni menos el papel de la mujer en la sociedad contemporánea. Porque independientemente de los avances que han habido y, por supuesto, en el mundo, en el campo de las conquistas feministas, no hay que olvidar que una buena parte de la humanidad vive todavía sometida a unos códigos heteropatriarcales que impiden que la mujer se realice o incluso tenga visibilidad o incluso a veces ni siquiera pueda oírse en público. Entonces yo creo que es necesario recordar, ser insistente en eso, porque lo que pudo ocurrir a veces en paraísos lejanos, en tierras extrañas, está cada vez más presente en nuestra vida cotidiana. No hace falta ahora trasladarse a Irán o a Dubái o en fin, o a aquellos países, sino es probable que haya que trasladarse en el extrarradio de Manresa o de Vic para encontrarse efectivamente que hay un sector importante de las mujeres que está sometido a unos códigos de vejación y de maltrato que hacen que sea imposible, dijéramos, el visibilizar su propia identidad en público, ¿no? Por esa razón he mantenido un proyecto y creo que es interesante en la que esas tres artistas, cada una de ellas en su condición, unas vindicativas de género, otras por su condición queer y por ser activista, además, el caso de Zanele Muholi, por ejemplo, fue una activista que encabezó un movimiento contra lo que se llamaban las violaciones correctivas, algo que sucede en África y en otros muchos lugares, y que autoriza a las familias, por ejemplo, cuando vieran que sus hijas tienen una orientación sexual equivocada, según ellos, pues están autorizados para cometer una violación, ¿no? Cometer esa violación. Eso ocurrió, dijéramos, no hace mucho tiempo, y fue la razón por la que Zanele encabezó una lucha hasta el punto que el gobierno tuvo que corregir efectivamente y considerar un delito de lesa humanidad la violación correctiva, ¿no?
Yo creo que hay que recordar todavía, hay que insistir, no hemos superado en absoluto, dijéramos, ese campo en el que la mujer pueda verse todavía en pie de igualdad y en las mismas condiciones que el resto de los hombres, ¿no? Y bueno, muy interesante también, ¿no? La apuesta, ¿no? No solo femenina, sino también el discurso, ¿no? Un poco Claro, de, sí. de intentar finalizar ya de una vez, ¿no? Con ese heteropatriarcado que comentabas, Claro. ¿no? Fíjate que hemos presentado un vídeo, perdón, Sí, en sí. el que una mujer se levanta de la cama, desnuda, en principio, y cómo poco a poco, en varias etapas, y según los códigos coránicos, va perdiendo la identidad a medida que se va vistiendo. O sea, aparece como una mujer plena, con plenitud, con fuerza, y a medida que va colocándose desde los calcetines hasta el hijab y los guantes, queda prácticamente fundida con el negro del fondo y se invisibiliza completamente. Yo creo que el vídeo es suficientemente elocuente para y refuerza precisamente el proyecto por el que estamos en Arfoto. Bueno, eres historiador, anticuario y galerista. Todo este bagaje que has tenido, ¿de qué forma lo has dirigido, ¿no? Hacia una galería, sobre todo, de arte contemporáneo, ¿no? Porque nosotros oímos historiador anticuario, ¿no? Y esto nos remite, ¿no? Un poco a lo antiguo, pero sí. sin embargo, tu apuesta es completamente sobre el arte contemporáneo y también enlazar también, ¿no? esta decisión, ¿no? También enlazarlo con los dos espacios, ¿no? Principalmente, ¿no? que has levantado, ¿no? A finales de los 80, Mogambo, y luego, como has dicho, en el 2007, Imaginar, ¿no? Sí, mi profesión como en historia, es decir, mis estudios históricos, me han servido mucho, sobre todo porque creo que es necesario, y además aquí entraríamos en el capítulo de la búsqueda de nuevos públicos, es absolutamente necesario hacer una nueva lectura, una lectura distinta de los acontecimientos históricos. No es baladí que yo haya, por ejemplo, dedicado buena parte de estos últimos años a hacer exposiciones sobre el mundo LGTBI, por ejemplo, sobre el mundo de la mujer en la iglesia. Hemos hecho precisamente con una mujer que estuvo excomulgada, a riesgo de ser excomulgada, hicimos una gran exposición de esa mujer. Hemos también reconocido el papel de las mujeres durante el franquismo, de las mujeres artistas. Durante el franquismo hicimos una de mitologías de la Llar, se llamó con Mari Chordà, con Marga Jiménez, grandes artistas, hoy están en el MACBA. ¿Y por qué lo hemos hecho? Pues porque creo que es absolutamente necesario hacer una relectura de la historia. ¿Y por qué? Pues porque se han obviado capítulos que nos llevarían exactamente a que el mundo LGTBI, hoy absolutamente, en fin, hoy ya se visibiliza más, pero que durante siglos ha estado invisibilizado, ha estado presente. Marginal, ¿no? Claro, pero ha estado presente a lo largo de la historia. La mujer no siempre ha tenido el papel que se le ha atribuido en el siglo XX. Ha tenido papeles más importantes, e incluso cuando hablamos de Irán o de Afganistán, la mujer ha tenido en ocasiones históricas papeles de protagonistas en el mundo social que estaba tanto en Irán como en Afganistán, claro, de acceso a la cultura, a la universidad, incluso al poder político, con lo cual creo que es necesario hacer, eso es lo que a mí me ha llevado ni más ni menos a hacer, incluso la última exposición que hicimos, que fue muy interesante, sobre el colectivo neurodivergente, me llevó a un análisis importante sobre el impulso creativo. Es decir, encontramos que el impulso creativo no se atiende a cánones ni a estructuras de racionalidad, y que en la medida en que el impulso obedece a otros, está en otros registros, era posible encontrarlo también en los colectivos neurodivergentes, que tenían una gran capacidad creativa. Y eso es lo que a mí, como galerista y como historiador y como en fin, como alguien se ha formado en el mundo de la historia, me apetece hacer, y sigo haciendo y seguiré haciendo, claro que sí. ¿Y cómo percibes que ha evolucionado tu visión
como galerista y como, ¿no?, me imagino también como coleccionista, Sí, desde tus inicios o a lo mejor desde la etapa de tu primera etapa con Mogambo sí. y ahora tus cerca de ya casi 20 años, ¿no?, Ya llevo con 20 años, sí, Imaginar. sí. Es que el tiempo pasa muy deprisa, pero, pero sí. Yo Em, creo que ha ¿Qué ido. ha cambiado? Sí, ¿Qué ha han cambiado? cambiado muchas cosas. Ha cambiado muchas cosas. Yo creo que actualmente el mundo del arte se encuentra en una situación particularmente crítica. Y no digo solamente en España, es decir, a nivel internacional es una situación particularmente crítica. Yo creo que estamos en un momento en que lo viejo no acaba de morir, lo nuevo no acaba de nacer. Es decir, es un momento de cambio, es un momento de cambio de paradigma, de cambios de registros, en el que hemos de ser muy conscientes de cuál es exactamente el papel del galerista en esta nueva sociedad, donde la importancia de lo digital es cada vez mayor y donde la importancia de la información, aunque sea de la banalidad o de la rapidez con que la información llega a muchísima gente, nos hace trabajar en condiciones distintas, mucho más complejas, pero distintas al mismo tiempo. Y ahí que nos hemos de reinventar, hemos de saber exactamente cuál es el papel de las galerías en concreto e incluso cuál es el papel del artista. El artista, yo creo que tiene que ser cada vez más un personaje que su creación dijéramos, sea cada vez más disruptiva. Es absolutamente necesario. Yo lo considero imprescindible, que rompa los esquemas con los que habitualmente se está tratando. Hemos pasado una pandemia que ha sido tremenda, ha sido una sordidez tremenda. Estamos pasando por situaciones en que la comunicación está prácticamente centralizada en pocas manos. Es importante que esto que había ya sido advertido por Orwell en 1984, que se está dando en el 2025, sea roto o se intenta romper, y quienes tienen la obligación histórica, la responsabilidad histórica, aunque creo que abuso un poco de ellos, son sobre todo los artistas y las galeristas también, dando voz a esos artistas. De hecho, hoy he leído en el periódico que en el Festival de Cannes ayer se estrenó un documental sobre la reinterpretación de la obra de 1984 de George Orwell, ¿no? Claro. De que ese futuro ya está. Ya ¿no? está, ya está. Aquí. Tenemos móviles que nos escuchan, tenemos, en fin, La tenemos ¿no? una vigilancia lados, constante, ¿no? Estamos absolutamente sometidos a ese 1984, en condiciones técnicas diferentes, ¿no? Pero en el contenido sigue siendo exactamente igual. Bueno, no nos pongamos demasiado distópicos. Vamos a hablar un poco de la celebración del arte también. Sí, también. A lo largo de todos estos años has trabajado verdaderamente con grandes nombres de las vanguardias del siglo XX y XXI. Y me gustaría saber, es una pregunta que estoy haciendo bastante, y siempre digo lo mismo, no quiero saber el mejor, ¿no? Pero sí alguna experiencia o algún artista que de alguna forma te haya marcado especialmente en tu trayectoria. Y no tiene por qué ser lo mejor, ¿no? Sino que algo que de alguna forma, por tu forma de ser emocional, te haya, ¿no?, resonado, emocionado o te haya hecho amar todavía más tu profesión. Hay un artista que me ha emocionado y que he tenido siempre en fin, y me provocó hace muchos años ya, que me provocó un intenso impacto, que fue Edvard Munch. Edvard Munch, por su biografía y por la forma en cómo trabaja él, y por su trabajo. Por su biografía, porque él estuvo internado, dijéramos, en un centro psiquiátrico. Efectivamente, él era consciente de su enfermedad y utilizó la máquina como terapia y como una forma de salir del estado de postración en que se encontraba en aquellos terribles sanatorios mentales de principios de siglo, de mediados de siglo, del siglo XX. Y luego después su trabajo me pareció interesante, esa desolación, esa zozobra, esa inquietud, dijéramos, esa tristeza de fondo que representa en sus lienzos, y esa inquietud, sobre todo la inquietud, es decir, me llegaba fuertemente. Tanto es así que cuando vi una exposición hace algunos años aquí en la Caixa de Pensiones, la primera, lo que hice inmediatamente después fue irme a Noruega a ver a su museo, a ver el museo, ya no os lo sé. Pero ese tengo que reconocer que me ha impactado muchísimo. Sí. Y Benito, Imaginar Gallery, permíteme la licencia, se define como un refugio para el arte rebelde, contestionario y transgresor,
o al menos es un poco ha sido mi percepción, ahora me lo corriges o no, me gustaría saber cómo seleccionas a los artistas con los que trabajas y, bueno, al fin y al cabo para que encajen un poco en tu línea curacional, ¿no? Sí, yo por la calidad, por supuesto, y por el contenido del trabajo. Ahora tenemos, por ejemplo, la exposición de Nuria Martínez Seguer, que yo creo que en esa historia, en esa actitud de hacer una relectura de la historia, pues yo creo que es particularmente interesante. Es una fotógrafa magnífica que ha hecho, bueno, que en su obra se refleja su zozobra, su inquietud, su angustia, él al haber se ha encontrado con un mundo que no coincidía con sus emociones, con sus sentimientos y con su orientación sexual. Eso evidentemente se refleja en todo su trabajo. Creo que es tremendo la interpelación a través de su trabajo que una sociedad pacata, que una sociedad reaccionaria, que una sociedad acomodaticia interpela constantemente, solamente es homologable a los interrogatorios que algunos de nosotros hemos sufrido por razones políticas en alguna de las comisarías de la gestión. O sea, es perfectamente. Yo creo que esa es la razón que me lleva a mí a dar voz precisamente a artistas que consideran que su trabajo aporta unas nuevas lecturas absolutamente legítimas porque forman parte de un colectivo o es necesario que la sociedad entienda exactamente que su cultura no es monolítica, ¿no? Que no vive solamente de no solo de pan vive el hombre en este caso. Totalmente, sí, Sí. sí. Y disculpa, Benito, también aparte de dirigir la galería, creo que eres presidente del gremio GAC, de sí. Galerías de Arte de Cataluña. Sí. ¿Qué desafíos enfrentas al frente de Pues este gremio? Creo que uno de los desafíos más importantes es la de incorporar nuevos públicos. Creo que el desafío realmente... Las galerías han hecho un papel histórico, pues desde que las galerías se fundaron ya en el siglo XVI y en el siglo XVII, pero en Barcelona la Sala Paré es una de las más antiguas, ¿no? Del siglo XIX, que todavía existe. Yo creo que han aportado muchísimas cosas a la historia del arte, muchísimas cosas. Han rescatado, han recuperado, han incorporado artistas, incluso en pleno franquismo han sido los que han apostado por la libertad y hay que reconocer ese papel. Sin embargo, yo creo que en los momentos actuales, con ese desafío que tenemos del mundo digital, que es muy intenso, yo creo que tenemos que reinventarnos y procurar, dijéramos, tener proyectos que visibilicen, que hagan visible socialmente la importancia del arte, para luego después, efectivamente, incorporar a gente joven, saber a qué perfiles nos dedicamos. Y sobre todo buscar también, fíjate, en el caso de Barcelona, yo creo que es importante intentar buscar un territorio común entre los museos, entre el patrimonio histórico-artístico que tiene Barcelona, que es muy importante, con las nuevas lecturas que se pueden hacer. Y mataremos dos pájaros de un tiro. Podremos interesar a la gente joven, y cuando digo joven digo pues de los 30 a los 50 años aproximadamente, en el patrimonio histórico a través de una lectura contemporánea, a través de la lectura de algunos creadores contemporáneos. Tenemos un patrimonio importante desde el punto de vista LGTBI en el Museo Arqueológico. En el Museo Nacional de Arte de Cataluña hay un museo, hay paredes de iconostasio que admiten unas lecturas distintas a las que se han hecho hasta ahora, ¿no? Tenemos un montón de imágenes de San Sebastián, un icono, dijéramos, del mundo LGTBI. Eso hay que saberlo explicar, saberlo entender, y los creadores contemporáneos tienen que ayudarnos a someter, y digo así, a esa presión, dijéramos, al conjunto de la sociedad, para saber exactamente que podemos hacer una nueva lectura de la historia mucho más interesante. Y es así como conseguiremos que gente pues, de nuevos perfiles pueda incorporar a su paisaje cosas que les interesen y al mismo tiempo puedan embelesarse con ellas, puedan disfrutar de las mismas. Y todos estos temas que en algunos casos no pueden ser, ¿no? Que se abordan, ¿no? Desde el arte y sobre todo también desde tu práctica curacional, ¿no? Que pueden incomodar
algunos sectores o pueden generar puntos de tensión, Claro. ¿no? Dentro de un ámbito, bueno, el mundo del arte dentro de un ámbito comercial, al fin y al cabo, Sí. ¿no? En el que, ¿no? La sostenibilidad va en función de lo que vendes también, ¿no? Sí. ¿Cómo encuentras tú un poco el equilibrio desde tu práctica entre la rentabilidad, ¿no? De la galería y el compromiso un poco bueno, que estás plasmando, ¿no? Ético y político que tienes a Sí, la hora de mostrar un poco sí. determinados artistas, Es verdad ¿no? que no es fácil, es un proceso algo complicado, pero yo creo que finalmente saldremos victoriosos de ese, saldremos con éxito de ese proceso, porque si es verdad que durante el siglo XX los coleccionistas apostaban por invertir y al mismo tiempo que se recreaban y gestionaban pues, una colección que les daba prestigio social, que además disfrutaban de ella y que además podían sacar un rendimiento económico. Yo creo que esos códigos están siendo ahora mismo muy cambiantes. Ujú. Yo creo que el coleccionismo como inversión, pues lo es, pero lo es relativamente. Y el coleccionismo requiere y exige una mayor información de lo que es aquello que se colecciona. Ujú. Exactamente. Fíjate que de un tiempo a esta parte han ido creciendo colecciones temáticas. Es muy interesante que Ujú. la colección pueda ser temática. Y dentro de esa colección hay que saber, hay que asesorarse muy bien de qué es exactamente aquello que realmente puede configurar esa colección temática, Ujú. porque son las colecciones de futuro. Aquello en lo que te puedes encontrar y reconocer. Es decir, tanto puede ser una colección sobre la mujer o sobre cualquier otra cosa, pero la colección temática es la que yo creo que tendrá un cierto futuro. Me parece Sí. fantástico que abordes el término futuro porque la siguiente pregunta va sobre el futuro Ujú. y es que me gustaría saber cómo imaginas la evolución de Imaginar Gallery en los próximos años y Sí. qué nuevos territorios Mm. artísticos o sociales te gustaría explorar. A ver, yo creo que el futuro de la galería, como el futuro del mundo del arte, yo creo que pasa por hacer una lectura de lo que es el mercado con mayúsculas. Cuando hablamos de mercado a veces banalizamos y creemos que el mercado es simplemente una cosa de compra y venta. Pues no, no exactamente. El mercado Ujú. es la relación que tiene cualquiera con la naturaleza y en este caso con una naturaleza articulada, ¿no? Entonces, es importante saber exactamente a quién nos dirigimos. ¿A quién queremos precisamente que nos entienda en el proyecto que estamos haciendo? Y yo creo que una de las cosas se trata precisamente de saber exactamente eso. Es decir, en el pasado yo creo que hay un esquema, desde mi punto de Ujú. vista, Ujú. creo que soy un poco fracasado, que es el intentar que el arte lo entienda todo el mundo y que todo el mundo tiene acceso. Y está muy bien, desde el punto de vista pedagógico y didáctico, todo eso está muy bien. Pero desde el punto de vista, dijéramos, de la galería, galerístico, y desde el punto de vista de los artistas en concreto, el arte por sí mismo tiene una cierta complejidad. Esa complejidad exige una cierta y formación por parte del cliente. No se puede, es decir, seguir insistiendo en un mercado por los aspectos más estéticos o simplemente de prestigio, entre comillas, sino fundamentalmente porque se entienda a fondo, se comprenda y se comparta Ujú. exactamente Ujú. lo que el artista ha expresado con unos códigos plásticos, creadores y creativos y tal. Y yo creo que eso es importante reconocerlo ahora y hacer y saber exactamente el perfil a los que nos dirigimos, de tal manera que, como antes explicaba, es decir, ¿verdad que la República de Platón o el mito de la caverna, pues están ahí? Accesibles a todo el mundo, sí, por supuesto que sí, pero que entiendan la complejidad del mito o la complejidad de los escritos de Platón, pues no es el 100%. Y en ese sentido, el mundo del arte es perfectamente homologable. Es decir, hay que crear y buscar exactamente aquellas bolsas que por formación e información pueden sentirse atraídos e interpelados también, Ujú. ¿por qué no?, Ujú. por la creación artística contemporánea. Y las galerías son los intermediarios, son quienes deben gestionar Ujú. precisamente Ujú. eso ante la sociedad.
ese es el futuro. Es todavía, sé que es un poco abstracto, pero... Y voy a rizar un poco el Rízalo, rizo. rízalo. Rízalo. Bueno, ¿qué papel tiene la fotografía en todo esto? Es decir, sí. que está claro que todas las artes ¿no? tienen poder para expresar, ¿no? Para hablar del presente, del pasado y del futuro, ¿no? Pero, ¿qué crees que puede aportar la fotografía como medio ¿no? en todas estas reflexiones que estás abordando, ¿no? Sí. Tanto de presente como de futuro? Sí, a mí la fotografía, ya digo, yo no soy un artista experto en fotografía, pero la fotografía me ha aportado, fíjate, una serie de aspectos que la pintura, por ejemplo, u otras artes, otras disciplinas artísticas, no me la han aportado en la intensidad ni en la medida en que lo aporta la fotografía. Por ejemplo, la disección de un personaje, es decir, la capacidad que tiene el ojo del fotógrafo para diseccionar a un personaje o incluso un paisaje. Es decir, es evidente, hay algo ahí que va mucho más allá de lo aparente y es capaz de diseccionar a fondo, ¿sabes? Llegar a una especie de radiografía psicológica del personaje a través de la cámara. Y eso es a mí lo que me ha seducido siempre de la fotografía. He visto a grandes fotógrafos cómo efectivamente realizaban ese trabajo y me descubrían aspectos inéditos, insólitos, intuidos probablemente, pero que ellos eran capaces con la máquina de saber exactamente qué era lo que había detrás del personaje. Y yo creo que eso es el valor de la fotografía, que va más allá de lo documental. A veces se confunde la fotografía de decir, bueno, es que tiene un valor documental. Por supuestísimo que sí, pero tiene un valor intrínseco además, que va mucho más allá de lo estrictamente documental, ¿no? Yo le veo un gran futuro a la fotografía. Creo que es un recurso que tenemos... por supuesto, que investigar y recrearnos más. Luego hay un aspecto poético también interesantísimo, es decir, los códigos poéticos con los que algunos fotógrafos trabajan me parecen fascinantes, es decir, la forma que abordan los paisajes, el cielo, el mar, exactamente, es donde se ve, dijéramos, la calidad y la percepción singular que puede tener un artista de algo que vemos todos los días, ¿no? Y que nos lo enseñan a través de su visión, a través de su trabajo, ¿no? Y toda esta percepción que tienes, sí. ¿no? ¿Cómo la abordas cuando tú, por ejemplo, asesoras a gente interesada en comprar obra? Tanto gente que a lo mejor está ya acostumbrada, pero quizás más a esa gente a lo mejor que empieza, ¿no? ¿Cómo los educas tú, ¿no? Desde tu práctica, ¿no? Bueno, es muy difícil, es complicado. Intento tener, dijéramos, conversaciones como estamos teniendo ahora tú y yo, ¿no? con ellos. Pero efectivamente, alguna de las fotógrafas que está ahora mismo conmigo en el stand la conocí hace muchos años. La conocí en Caracas y hemos ido sosteniendo conversaciones puntuales. Yo creo que la obra que presenta ahora mismo en el stand es magnífica. Es una obra que ha diseccionado. ¿De qué fotógrafa hablamos? De Rosalía. Rosalía ha diseccionado también un cuerpo que prácticamente que se confunde con los velos para destacar precisamente aquello que queríamos destacar, correcto, la invisibilidad de la mujer, ¿no? Entonces ahí yo creo que ya ha entendido y por lo tanto se ha metido en ese mundo, ¿no? Es maravilloso. Yo recuerdo que teníamos delante una obra de una artista con la que he trabajado, que fue censurada en la Bienal de Venecia, que se llama Aidan Shalakova, y que tiene una obra magnífica que tenía un espejo delante y una mujer con un hijab, ¿sabes? Pero el espejo le reflejaba la desnudez, estaba desnuda y el espejo estaba reflejando la potencialidad, es decir, la capacidad de su cuerpo y de su aspecto, su desnudez, su esencia, estaba siendo lo más importante, mientras que el resto de la sociedad veía, ¿sabes?, el burka, veía nada más que el burka. Parecía un poco, era una analogía del retrato de Dorian Gray, ¿no? El espejo le estaba transmitiendo a ella la realidad y la sociedad no veía más que el burka y una mujer absolutamente instrumentalizada e invisibilizada, ¿no? Pues Rosalía ha trabajado con esos códigos y ha hecho un gran trabajo, ¿no? Y es así como vamos trabajando. Sí, bueno. Benito, el tiempo se nos está acabando, bueno, se nos ha acabado, pero no quería despedirme sin antes hacerte una última pregunta.
¿no? Yo creo que estamos construidos de sueños Mm. y me gustaría saber si hay algún sueño o algún proyecto pendiente que te gustaría llevar a cabo desde la galería o a lo mejor desde tu rol dentro del gremio. Sí, bueno, me gustaría dentro del gremio, la galería, pues yo creo que he cubierto bastante las expectativas que tenía y estoy bastante contento y satisfecho con el trabajo que estamos haciendo. Hemos creado un equipo de trabajo que es Ujú. importante. Pero sí que me gustaría realmente aportar algo y, no, y